Durante años agotadores, enfrentó veranos abrasadores, inviernos gélidos y tormentas implacables, siempre en el mismo lugar, con los ojos fijos en el camino, esperando a alguien que nunca regresó. Max, un pastor alemán, se convirtió en un símbolo del pasado, un enigma que nadie lograba descifrar. La gente intentó intervenir, pero él se negaba obstinadamente a irse. Esperaba, aunque nadie sabía exactamente a quién o qué. Hasta que, una mañana especial, ocurrió algo extraordinario que transformó su destino por completo. Prepárate para sorprenderte con un giro asombroso que cerró el capítulo de esta fiel criatura. Quédate hasta el final, esta es una historia que te hará volver a creer en la lealtad, el amor y el destino. Cuando el sol despuntaba, sus rayos dibujaban sombras largas sobre la carretera desierta, disipándose poco a poco en el horizonte. El silencio reinaba, roto solo por el paso ocasional de algún vehículo. Y allí estaba él, como siempre, el pastor alemán. Su pelaje, cubierto de polvo, lucía descuidado, pero su mirada seguía firme, vigilante. Max había hecho de ese rincón su hogar y llevaba 4 años sin abandonarlo. Al principio, su origen era un misterio. Conductores, vecinos y viajeros lo notaban, pero nadie se atrevía a ahuyentarlo. Le dejaban comida, que él aceptaba solo cuando se alejaban. Si alguien se acercaba demasiado, se apartaba unos pasos y volvía a tumbarse. No gruñía, no ladraba, no molestaba. Solo esperaba. Betty Clarkson, una mujer de 56 años, dueña de la cafetería local, con cabello gris corto y ojos cálidos pero astutos, fue de las primeras en cuidar de él. Cada mañana, antes de abrir su negocio, dejaba algo de comer junto a las oxidadas bombas de una gasolinera abandonada. Pobrecito, solía murmurar, está esperando a alguien, no sé a quién, pero ojalá esa persona vuelva. Max resistía los crudos inviernos y los calores sofocantes, siempre regresando a su puesto junto a las paredes corroídas de la gasolinera, buscando refugio del mal tiempo. En las noches más silenciosas, su leve gemido resonaba en la oscuridad, un eco triste que conmovía a quien lo escuchara. Algunos intentaron llevárselo, un camionero incluso trajo una correa, pero Max se mantenía firme. Si lo forzaban, escapaba unos metros y volvía a sentarse, con la vista perdida en la distancia, como aguardando a alguien que le había hecho una promesa. Una fresca mañana de otoño, Samuel Torres, un periodista de 32 años con cabello castaño oscuro y mirada atenta, reparó realmente en Max por primera vez. Había pasado por ese pueblo muchas veces por trabajo, pero nunca se había detenido en la figura del perro junto a la gasolinera. Ese día, algo en la postura decidida de Max lo cautivó. Redujo la velocidad, estacionó a un lado y, desde el auto, lo observó. El perro estaba inmóvil, concentrado, paciente. Movido por un impulso, Samuel tomó su celular y capturó una foto, intrigado de pronto por su historia. Luego, se dirigió a la cafetería, donde lo recibió el aroma reconfortante de café recién hecho y tocino. Betty lo saludó desde el mostrador. Café, ¿verdad? Claro, respondió él, sentándose, y, ¿puedo preguntarte algo? Ella sonrió con complicidad. ¿Quieres saber del perro, no? Samuel alzó una ceja, sorprendido. Así que no soy el único curioso. Betty soltó una risita. Cariño, ese perro lleva ahí 4 años. Llegas un poco tarde a la investigación. Samuel frunció el ceño. 4 años, ¿qué espera? Betty suspiró, secándose las manos con un trapo, y miró por la ventana hacia la silueta lejana de Max. Esa es la gran pregunta, ¿no? Algunos dicen que era de un camionero que paraba aquí seguido. Otros creen que se perdió y no encontró el camino a casa. Yo pienso, su mirada se suavizó. Pienso que espera algo que no puedo entender. Samuel volvió a mirar por la ventana, atrapado por el misterio. En su carrera había escrito sobre personas desaparecidas, sobrevivientes y reencuentros milagrosos, pero lo de Max era distinto. ¿Por qué un perro se aferraba así, día tras día, año tras año? Hace 4 años, Max había sido el centro de una familia. Cada día estaba lleno de risas, calor y la energía desbordante de Oliver Sánchez, un niño de 10 años que lo adoraba con todo su corazón.
Desde que llegó como cachorro, Max y Oliver fueron inseparables. El perro dormía al pie de su cama, lo seguía a la cocina por las mañanas y lo esperaba tras la escuela. Ana Sánchez, la madre de Oliver, de 38 años, con ojos castaños y cabello medio, decía entre risas, no sé quién quiere más a quién, si Oliver a Max o Max a Oliver. Miguel Sánchez, el padre, de 41 años, un hombre reservado pero de mirada intensa, llegaba del trabajo y siempre se agachaba a saludar a Max, buen chico, cuidando a la familia. Max no era solo una mascota, era parte de ellos. Hasta que una noche lo cambió todo. Una tormenta llegó sin aviso, demasiado rápido, demasiado cerca. Ana apenas alcanzó a gritar antes de que el auto se estrellara, girando fuera de control. El mundo se quebró, vidrios rotos, metal retorcido, el grito de Oliver llamando a sus padres, y luego silencio. Cuando Max despertó, estaba solo en la oscuridad, aturdido, con el cuerpo dolorido y el aire cargado de humo. Voces lejanas, sirenas y llantos se mezclaban en el caos. Tambaleándose, vio el auto destrozado, pero Oliver no estaba. Lo llevaban lejos. Max intentó alcanzarlo, pero alguien lo sujetó. Presa del pánico, se liberó y corrió sin rumbo, decidido a encontrar a su familia. La tormenta rugía a su alrededor mientras llegaba a un tramo solitario de la carretera. Allí comenzó su larga espera. Buscó incansablemente a Oliver, olfateando el camino en busca de cualquier rastro, pero no había señales. Exhausto y hambriento, llegó a un pequeño pueblo cercano y encontró la gasolinera abandonada, a pocos kilómetros del accidente. Era un lugar que le ofrecía un tenue refugio y la esperanza de que su familia lo encontrara. Así empezó a esperar. Ahora, años después, Samuel estaba en su auto, revisando archivos en su laptop sobre perros perdidos. Tras horas de investigación, dio con un reporte, Miguel y Ana Sánchez habían denunciado la desaparición de su pastor alemán, Max, tras un accidente en la carretera 24, a pocos kilómetros de donde él aguardaba. No era un perro callejero, era un alma leal que aún confiaba en el regreso de su familia, sin saber que ellos también lo buscaban. Samuel apretó el volante, mirando a Max, que seguía inmóvil, con la vista fija en el horizonte. No podía dejarlo así. Tomó su cámara y decidió que esta historia merecía ser contada. Con el sol poniente tiñendo el cielo de dorado, grabó a Max, este es Max. Lleva 4 años esperando aquí. Nadie sabe cómo sobrevivió, pero cada día se sienta en el mismo lugar, mirando en la misma dirección, esperando a una familia que no ha vuelto. Muchos intentaron ayudarlo, pero él se queda. Es leal, firme. Hoy descubrí algo increíble, tras un accidente, su familia pensó que había muerto, pero él nunca dejó de esperarlos. Samuel enfocó los ojos cansados pero esperanzados de Max y detuvo la grabación. Sabía que esto tocaría corazones. Subió el video a redes sociales con un mensaje, Max lleva 4 años esperando tras un accidente que separó a su familia. Ellos lo creyeron perdido, pero él no se rindió. Ayudemos a Max a reunirse con los suyos. El video explotó, más de 10.000 vistas en horas. Los comentarios decían, esto me parte el alma, hay que encontrar a su familia, los perros son demasiado puros. Hasta que alguien escribió, creo que sé quién es ese perro. En un suburbio lejano, Oliver Sánchez, ahora de 14 años, con cabello castaño y ojos profundos, estaba en el sofá mirando su celular. Un amigo le envió el video. Al ver al perro, su corazón dio un vuelco. Es posible, susurró. Se incorporó, temblando, con lágrimas asomando. Max. Ana entró en ese momento. Mamá, creo que lo encontraron, dijo con voz quebrada. Ella tomó el teléfono, reprodujo el video y los recuerdos la inundaron. Sin perder tiempo, ella y Oliver partieron hacia él. Al llegar, Ana susurró a su hijo, démosle un momento. Sabía que, tras tanto tiempo, Max necesitaría adaptarse. Salieron del auto y Oliver se arrodilló cerca. Hola, amigo, vamos a dar un paseo. Max dudó, pero dio un paso tímido, olfateando, como si intentara reconocerlos. Ana lo llamó suavemente, ¿todo bien, Max? Estamos aquí.
Sus orejas se alzaron. Ese tono, esa calidez, lo conocía. Lentamente, avanzó hacia ella, su cola empezó a moverse. Al escucharla llamarlo de nuevo, corrió a sus brazos, temblando de emoción. Oliver se unió, abrazándolos, mientras las heridas del pasado comenzaban a sanar. Miguel, desde unos pasos atrás, contempló la escena con gratitud. Bienvenido a casa, Max, murmuró. Tendrían que adaptarse a una nueva vida, pero esa noche solo importaba una cosa, estaban juntos otra vez. Pese a los años separados, su amor era más fuerte que nunca. Los días siguientes al reencuentro fueron un torbellino de emociones para la familia Sánchez. La casa en Denver, con su amplio patio trasero rodeado de pinos altos y un cielo que se teñía de tonos anaranjados al atardecer, parecía un sueño hecho realidad para Max. Sin embargo, no todo fue tan sencillo como esperaban. Aunque estaba de vuelta con los suyos, algo en su mirada seguía perdido, como si una parte de él aún estuviera atada a esos 4 años de soledad junto a la carretera. Oliver, con la paciencia de un adolescente que había madurado demasiado rápido tras la tragedia, se convirtió en su sombra, decidido a devolverle la chispa que recordaba de su infancia. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas rocosas, Oliver llevó a Max al patio con una pelota de tenis vieja que había encontrado en el garaje. ¿Te acuerdas de esto, amigo?, dijo, sosteniéndola frente a él. Max ladeó la cabeza, sus orejas se alzaron ligeramente, pero no reaccionó como lo hacía antes, cuando corría como un relámpago tras cada lanzamiento. En lugar de eso, dio un paso atrás y se sentó, observando a Oliver con una mezcla de curiosidad y cautela. Está bien, poco a poco, murmuró el chico, lanzando la pelota suavemente a unos metros. Max la miró rodar, pero no se movió. Ana, que observaba desde la ventana de la cocina, sintió una punzada en el pecho. ¿Crees que olvidó cómo jugar?, le preguntó a Miguel, quien pelaba una manzana con gesto concentrado. Él alzó la vista, pensativo. No creo que haya olvidado. Solo necesita recordar que puede confiar en que esto es real. Esa noche, mientras la familia veía una película en la sala, Max se acercó lentamente al sofá. Por primera vez desde su regreso, no se quedó junto a la puerta trasera. En cambio, se tumbó cerca de los pies de Oliver, dejando escapar un suspiro profundo que resonó en el silencio entre las risas grabadas de la televisión. Oliver bajó la mano con cuidado y acarició su cabeza. Max no se apartó, cerró los ojos, y por un instante, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Ana y Miguel intercambiaron una mirada de alivio, pero también de incertidumbre. Sabían que el camino hacia la recuperación de Max apenas comenzaba. A la mañana siguiente, un ruido extraño despertó a Oliver antes del amanecer. Era un gemido bajo, casi un lamento, que venía del patio. Se levantó de un salto, con el corazón acelerado, y encontró a Max arañando la cerca de madera que rodeaba la propiedad. El perro temblaba, sus ojos brillaban bajo la tenue luz de la luna, y su cola estaba rígida. ¿Qué pasa, amigo?, susurró Oliver, arrodillándose a su lado. Max giró la cabeza hacia la carretera que serpenteaba más allá del vecindario, como si algo lo llamara desde la distancia. Oliver sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Max quería volver a su puesto junto a la gasolinera? ¿Y si, después de todo, no podía desprenderse de esos años de espera? Decidido a no perderlo otra vez, Oliver tomó una correa del armario y lo llevó a dar un paseo por el barrio. El aire fresco de la madrugada olía a pino y tierra húmeda. Las calles estaban vacías, salvo por el sonido de sus pasos y el leve tintineo de las placas de Max. Mientras caminaban, Oliver notó que el perro olfateaba el suelo con una intensidad que no había visto antes. De pronto, Max se detuvo frente a un poste de luz y levantó la cabeza, emitiendo un ladrido corto pero firme. Oliver frunció el ceño. ¿Qué encontraste? Al acercarse, vio algo grabado en la madera del poste, las iniciales OS y M dentro de un corazón torcido. Recordó haberlo tallado años atrás, cuando la familia vivía en Wyoming y salía de paseo con Max. ¿Cómo era posible que ese poste estuviera aquí, en Denver? Entonces lo entendió. No era el mismo poste, pero el aroma,
el tacto de la madera, habían despertado un recuerdo en Max. Por primera vez en semanas, su cola se movió con entusiasmo. Ese pequeño descubrimiento marcó un cambio. Max comenzó a explorar el patio con más confianza, persiguiendo sombras y cavando hoyos en la tierra blanda. Ana decidió instalar una caseta de madera en una esquina, pintándola de azul brillante, el color favorito de Oliver. Para que tenga su propio espacio, explicó mientras extendía una manta dentro. Miguel, por su parte, construyó un sendero de piedras que llevaba desde la casa hasta la caseta, bromeando, así no se pierde si decide mudarse. La familia reía, y Max, como si entendiera, corría entre ellos, ladrando alegremente por primera vez desde su regreso. Pero no todo fue paz y juegos. Una noche, una tormenta eléctrica sacudió Denver. Los truenos retumbaban como cañonazos, y relámpagos iluminaban la casa en destellos blancos. Max, que dormía en su caseta, irrumpió en la sala, jadeando y temblando. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su cuerpo se encogía con cada estruendo. Oliver corrió hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Max se escondió bajo la mesa del comedor, gimiendo como lo hacía en las noches solitarias junto a la gasolinera. Ana trajo una manta y se sentó en el suelo junto a él, hablando en voz baja: «Estás a salvo, pequeño. No te vamos a dejar». Miguel apagó las luces para calmarlo, y Oliver se tumbó a su lado, susurrándole historias de sus aventuras pasadas, cómo corrían por los campos de Wyoming, cómo Max lo salvó de caerse a un arroyo una vez. Lentamente, el temblor cedió, y Max apoyó la cabeza en el regazo de Oliver, exhausto pero tranquilo. El incidente de la tormenta reveló algo: Max aún cargaba heridas invisibles. Ana, preocupada, contactó a una entrenadora de perros llamada Clara Méndez, una mujer de unos 40 años con una energía serena y una sonrisa que inspiraba confianza. Clara llegó a la casa con una mochila llena de juguetes y golosinas y pasó horas observando a Max. «Es un luchador», dijo tras verlo interactuar con Oliver. «Ha sobrevivido por su cuenta demasiado tiempo. Necesita reaprender que no tiene que estar en guardia todo el tiempo». Clara sugirió sesiones diarias de entrenamiento, no solo para enseñarle comandos, sino para fortalecer su vínculo con la familia y devolverle la seguridad que había perdido. Las semanas siguientes fueron una danza de progreso y retrocesos. Max aprendió a sentarse y dar la pata con una rapidez asombrosa, como si recordara trucos de su vida anterior. Pero también había días oscuros. Una vez, el sonido de un camión de basura lo hizo correr a esconderse detrás del sofá, y otra mañana escapó del patio tras escuchar un silbido agudo en la distancia. Oliver lo encontró 3 calles más allá, temblando junto a un buzón. «No puedes seguir huyendo, amigo», le dijo, abrazándolo mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Clara les explicó que era normal. Max pasó años dependiendo solo de sí mismo. Confiar de nuevo es un acto de valentía para él. Un día, mientras Oliver y Max jugaban en el patio, un visitante inesperado llamó a la puerta. Era Samuel Torres, el periodista que había compartido la historia de Max con el mundo. Traía una cámara colgada al cuello y una sonrisa tímida. «No quería molestar», dijo, «pero después de ver cómo explotó el video, sentí que tenía que saber cómo terminaba esto». Ana lo invitó a pasar, y pronto todos estaban en el patio, viendo a Max perseguir una mariposa con una energía que no había mostrado antes. Samuel sacó su cámara y grabó, narrando en voz baja: «Hace un mes, este perro estaba esperando en una carretera solitaria. Hoy, corre libre en su hogar. Esto es lo que la lealtad y el amor pueden lograr». Cuando terminó, le mostró el clip a Oliver. «¿Qué te parece si lo compartimos? La gente merece ver este final feliz». Oliver asintió, emocionado. «Pero también digamos que no todos los perros tienen esta suerte. Que adopten, que no compren». El nuevo video se volvió viral, aún más que el primero. Mensajes llegaban de todo el mundo: donaciones para refugios, fotos de perros adoptados inspirados por Max, incluso una carta de un niño que prometía cuidar a su cachorro como Oliver cuida de Max. Pero lo más sorprendente llegó una tarde soleada, cuando un camión de mudanza se detuvo frente a la casa de al lado.
De él bajó una familia joven, y con ellos, un Golden Retriever juguetón llamado Luna. Max, que estaba en el porche, levantó las orejas y corrió hacia la cerca, olfateando con curiosidad. Luna respondió con un ladrido amistoso, y pronto los dos perros estaban corriendo juntos a lo largo de la línea que separaba los patios, persiguiéndose como, saltando por encima de la cerca como si fueran cachorros otra vez. Parece que Max encontró una amiga, dijo Miguel, riendo mientras veía la escena desde la ventana. Ana asintió. Tal vez eso es justo lo que necesitaba, alguien con quien compartir esta nueva vida. Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala, Max se tumbó entre Oliver y Luna, quien había sido invitada a una cita de juegos por los vecinos. Los dos perros dormían plácidamente, sus respiraciones sincronizadas, mientras afuera las estrellas brillaban sobre Denver. Oliver miró a sus padres y sonrió. ¿Saben? Creo que Max nos salvó tanto como nosotros a él. Ana apretó la mano de Miguel, sus ojos húmedos. Tienes razón. Nos trajo de vuelta la esperanza. A medida que pasaban los meses, Max se transformó por completo. Ya no era el perro temeroso y solitario de la gasolinera. Su pelaje brillaba, sus pasos eran ligeros, y su cola era una bandera de alegría ondeando al viento. Con Luna a su lado, exploraba el vecindario, liderando caminatas improvisadas que dejaban a Oliver sin aliento. Los vecinos empezaron a llamarlos los guardianes del barrio, porque ladraban ante cualquier ruido sospechoso, desde un mapache curioso hasta el cartero desprevenido. Un día, mientras Oliver y Max regresaban de un paseo, encontraron a Barry Clarkson esperándolos en el porche. La dueña de la cafetería había viajado desde Wyoming con una caja de galletas caseras para Max. No podía dejar de pensar en él, confesó, acariciándole las orejas. Verlo así, es como si hubiera ganado una segunda vida. Oliver sonrió. Todos la ganamos, gracias a él. El primer aniversario del reencuentro llegó con una sorpresa. Samuel organizó un evento en el parque local para celebrar a Max. La gente llegó con sus mascotas, globos y pancartas que decían Max, el héroe de la lealtad. Clara trajo un pastel con forma de hueso, y Luna y Max encabezaron una carrera de perros que terminó con risas y aplausos. Samuel grabó todo, su voz resonando en un altavoz. Esta es la historia de un perro que nunca se rindió, y de una comunidad que lo trajo a casa. Que nos inspire a todos a ser más leales, más valientes, más humanos. Cuando el sol se puso, la familia Sánchez se sentó en el césped, con Max y Luna a sus pies. Oliver miró al cielo, donde una estrella fugaz cruzó la noche. Pide un deseo, dijo Ana. Él cerró los ojos y susurró, que siempre estemos juntos. Max levantó la cabeza, como si aprobara, y apoyó el hocico en su mano. En ese momento, bajo las estrellas, no había dudas, estaban en casa, y esta vez, para siempre. El éxito del evento en el parque marcó un antes y un después para Max y los Sánchez. La vida en Denver parecía haberse asentado en una rutina cálida y predecible, mañanas de paseos con Oliver y Luna, tardes de juegos en el patio y noches tranquilas en la sala, donde Max ya no dudaba en acurrucarse junto al sofá. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes. Una carta anónima llegó al buzón de la familia una tarde de primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a brotar en los bordes del césped. Estaba escrita a mano, con tinta azul desvaída, y decía simplemente, Max no es el único que espera. Hay más en su historia. Busquen en el viejo granero de la carretera 24. Sin remitente, sin firma, solo un misterio que colgaba en el aire como una nube pasajera. Oliver la leyó en voz alta en la cocina, mientras Ana preparaba café y Miguel revisaba facturas en la mesa. ¿Qué significa esto?, preguntó, sosteniendo el papel con dedos temblorosos. Ana frunció el ceño, dejando la cafetera a un lado. ¿Alguien sabe algo que nosotros no, sobre Max? Miguel, siempre el más pragmático, se encogió de hombros. Podría ser una broma. O alguien que vio el video y quiere atención. Pero Oliver no estaba convencido. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. Tenemos que ir. Si hay algo más sobre Max, debemos saberlo. Ana dudó, mirando a Max,
que dormía plácidamente en su cama junto a la ventana. ¿Y si es una trampa? Han pasado tantas cosas. Pero la chispa en la mirada de Oliver era imposible de ignorar. Mamá, él nos encontró después de 4 años. Le debemos esto. Al día siguiente, antes de que el sol despuntara, los Sánchez y Max subieron al auto y emprendieron el viaje hacia la carretera 24, el lugar donde todo había comenzado. Luna se quedó con los vecinos, ladrando desconsolada desde el porche mientras se alejaban. El trayecto fue silencioso, cargado de expectativa. Oliver acariciaba la cabeza de Max, que iba en el asiento trasero con las orejas alerta, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. La carretera 24 seguía siendo tan solitaria como la recordaban, un tramo de asfalto agrietado flanqueado por campos secos y postes de madera inclinados por el viento. La gasolinera abandonada aún estaba allí, con su pintura descascarada y las bombas oxidadas como fantasmas del pasado. Pero el granero, mencionado en la carta, no era fácil de encontrar. Tras una hora de búsqueda, Miguel divisó una estructura desvencijada a unos kilómetros de la gasolinera, medio oculta por un grupo de álamos. Era un granero viejo, con el tejado hundido en un lado y las paredes de madera podrida cubiertas de musgo. Esto debe ser, dijo, estacionando el auto en un sendero cubierto de maleza. Max bajó de un salto, olfateando el aire con una intensidad que puso los nervios de punta a Oliver. «¿Qué huele, amigo?», murmuró, siguiéndolo mientras el perro avanzaba hacia la entrada del granero. Ana y Miguel lo siguieron, con linternas en mano, pues el interior estaba sumido en una penumbra densa, rota solo por los rayos de luz que se colaban por las grietas. El aire dentro olía a humedad, heno podrido y algo más, un rastro metálico que Max parecía rastrear con precisión. Sus patas resonaban contra el suelo de madera mientras husmeaba entre montones de trastos, herramientas oxidadas, un neumático pinchado, una silla rota. De pronto, se detuvo frente a una caja de madera cubierta de polvo, escondida bajo una lona raída. Oliver se arrodilló y levantó la tapa con cuidado. Dentro había una colección extraña, un collar de cuero desgastado con una placa que decía Rex, fotos polaroides coloridas de un hombre joven con un pastor alemán, y un cuaderno con páginas amarillentas llenas de garabatos y fechas. «¿Qué es todo esto?», preguntó Ana, tomando una de las fotos. El perro en la imagen se parecía inquietantemente a Max, pero las fechas en el reverso eran de hacía más de una década. Miguel hojeó el cuaderno, frunciendo el ceño. «Esto parece un diario. Habla de un tipo llamado Daniel, un camionero que vivía por aquí. Dice que su perro, Rex, desapareció después de un accidente. Espera», hizo una pausa, leyendo en voz alta, 24 de marzo de 2010. «Rex se escapó tras el choque. Lo busqué durante días, pero nunca lo encontré. Si alguien lee esto, cuídenlo por mí». Oliver sintió un escalofrío. «¿Crees que Max podría ser Rex?». «Pero eso no tiene sentido, las fechas no coinciden». Ana negó con la cabeza. «No, Max era un cachorro cuando lo trajimos». «Pero, ¿y si hay una conexión, y si este granero guarda algo más?». Antes de que pudieran responder, Max emitió un ladrido agudo y comenzó a cavar frenéticamente en una esquina del granero. La tierra suelta volaba a su alrededor mientras sus patas desenterraban algo metálico, una caja pequeña, oxidada, con un candado roto. Miguel la abrió con un golpe seco, revelando un montón de cartas atadas con una cuerda deshilachada. Eran mensajes escritos por diferentes personas, todos dirigidos a Rex o el perro de la carretera. Una decía: «Te vi esperando en la gasolinera en 2012. Te dejé agua. Espero que estés bien». Otra, más reciente: «Eres un héroe, amigo. No te rindas». Al final del montón, había una nota sin fecha: «Sé quién eres y dónde belongs. Te encontrarán pronto». Era la misma caligrafía que la carta anónima que habían recibido. «Alguien ha estado siguiendo la pista de Max, o de Rex, o de ambos», susurró Ana, con la voz temblorosa. Oliver miró a Max, que jadeaba satisfecho tras su hallazgo. «¿Quién escribió esto, y por qué ahora?». La respuesta llegó más rápido de lo esperado.
Un crujido resonó desde el fondo del granero, y una figura emergió de las sombras, un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris desaliñado y una chaqueta de cuero gastada. Sus ojos, hundidos pero brillantes, se clavaron en Max. Sabía que vendrían, dijo con una voz ronca pero firme. Soy Daniel. Y ese perro, bueno, digamos que nuestras historias están más entrelazadas de lo que creen. La familia se quedó paralizada mientras Daniel se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón. Max lo miró, inmóvil, como si lo reconociera de algún rincón lejano de su memoria. No soy su dueño original, aclaró Daniel, sentándose en una caja vieja. Pero conocí a Max hace años, justo después de que escapara del accidente. Lo encontré herido cerca de la gasolinera. Intenté cuidarlo, pero no se dejaba. Era terco como una mula, siempre mirando la carretera. Pensé que esperaba a alguien, así que lo dejé en paz. Pero nunca dejé de vigilarlo. Hizo una pausa, sacando un pañuelo para limpiar una lágrima que rodaba por su mejilla curtida. Mi Rex también esperó así, años antes. Perdió la esperanza y se fue. Cuando vi a Max en ese mismo lugar, sentí que el destino me daba otra oportunidad. Oliver lo interrumpió, con el corazón en la garganta. Entonces usted escribió la carta, ¿por qué no nos buscó antes? Daniel sonrió débilmente. No sabía quiénes eran hasta que vi el video de ese periodista. Llevo años viviendo en una cabaña cerca de aquí, medio retirado, siguiendo las historias de los perros perdidos de la carretera 24. Cuando Max desapareció de la gasolinera, supe que lo habían encontrado. Quería asegurarme de que estuviera bien y dejarles algo que explicara, no solo su pasado, sino el de otros como él. Ana tomó la mano de Miguel, procesando todo. ¿Otros como él? Daniel asintió, señalando las cartas. Esa carretera ha visto muchas almas perdidas, perros que esperan a sus dueños tras accidentes, tormentas, abandonos. Algunos los recojo yo, otros encuentran su camino. Max es especial porque nunca dejó de creer. Y ustedes tampoco. Sacó una foto de su bolsillo, era él, más joven, con Rex a su lado, junto a un camión azul. Este era mi compañero. Max me lo recuerda tanto. Por eso dejé esas cosas en el granero. Pensé que algún día alguien las encontraría y entendería. El silencio llenó el granero mientras la familia absorbía la historia. Max, como si sintiera el peso del momento, se acercó a Daniel y apoyó la cabeza en su rodilla. El viejo camionero lo acarició con ternura. Buen chico. Siempre supe que eras un luchador. Oliver sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hacemos ahora? Daniel levantó la vista, con una chispa de aventura en los ojos. Si quieren, puedo mostrarles algo más. Hay un lugar cerca de aquí, un refugio que construí para perros como Rex y Max. Algunos aún están allí, esperando su propio final feliz. Sin dudarlo, los Sánchez siguieron a Daniel en su vieja camioneta hasta un claro en el bosque, a unos kilómetros del granero. Allí, escondido entre pinos y rocas, estaba un pequeño santuario, cercas improvisadas, casetas pintadas con colores alegres, y una docena de perros de todas las razas corriendo libres o descansando al sol. Un cartel torcido en la entrada decía, Refugio de la Carretera 24. Los recojo cuando los veo solos, explicó Daniel. Algunos se quedan conmigo, otros encuentran hogares. Max podría haber sido uno de ellos, pero él tenía su propia misión. Ana se arrodilló junto a un cachorro mestizo que mordisqueaba un palo, mientras Miguel observaba a un husky viejo que cojeaba pero movía la cola con entusiasmo. Oliver, con Max a su lado, sintió una oleada de inspiración. Podríamos ayudar. Hacer que más gente conozca este lugar. Daniel alzó una ceja. ¿Cómo? Con Samuel, respondió Oliver, sacando su teléfono. Él puede grabar esto, compartirlo. La historia de Max ya llegó lejos, ahora puede ayudar a estos perros. Esa noche, de regreso en casa. Oliver llamó a Samuel, quien llegó al amanecer con su cámara y una energía contagiosa.
Pasaron el día en el refugio, filmando a Daniel contando su historia, a los perros jugando y a Max liderando al grupo como un rey benevolente. El video, titulado El legado de Max, un refugio para los perdidos, se lanzó una semana después y rompió récords, millones de vistas, donaciones que llegaron de lugares tan lejanos como España y Japón, y voluntarios que aparecieron en masa para ayudar a Daniel a expandir el refugio. Incluso Luna se unió a la causa, convirtiéndose en la compañera inseparable de Max durante las visitas. Pero el verdadero clímax llegó meses después, en una tarde de otoño cuando las hojas doradas cubrían el suelo. Samuel organizó un evento masivo en el refugio, invitando a todos los que habían seguido la historia de Max. La familia Sánchez llegó con una sorpresa, habían adoptado al cachorro mestizo del refugio, bautizado como Rex en honor al compañero de Daniel. Cuando Max vio al pequeño correr hacia él, ladró con una alegría que resonó en el bosque, y juntos lideraron una procesión de perros y personas hacia un nuevo edificio del refugio, financiado por las donaciones. Una placa en la entrada decía, Casa de Max y Rex, donde la esperanza nunca muere. Daniel, con lágrimas en los ojos, abrazó a Oliver. Nunca pensé que mi viejo sueño llegaría tan lejos. Gracias a ti y a ese perro testarudo. Oliver sonrió, mirando a Max y Rex jugar con Luna bajo un cielo rojizo. No, gracias a usted por no rendirse con ellos. Ana y Miguel se unieron al abrazo, y Samuel capturó el momento, su voz narrando el cierre. Esta es la historia de un perro que esperó, de una familia que lo encontró, y de un hombre que convirtió la pérdida en esperanza. Max no solo volvió a casa, construyó un hogar para otros. Que su legado nos recuerde, siempre hay un camino de regreso, si creemos. Mientras el sol se ponía, Max levantó la cabeza hacia el horizonte, pero esta vez no buscaba algo perdido. Estaba rodeado de amor, propósito y una familia más grande de lo que jamás imaginó. La carretera 24 dejó de ser un lugar de espera y se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades, todo gracias a un pastor alemán que nunca dejó de soñar. El evento en el refugio de la carretera 24 marcó el comienzo de una nueva era, no solo para Max y los Sánchez, sino para una comunidad que había crecido en torno a su historia. El otoño avanzaba, y el aire fresco de Colorado traía consigo el aroma de las hojas caídas y la promesa de un invierno tranquilo. El refugio, ahora un bullicioso santuario con casetas recién pintadas, un estanque para que los perros jugaran y un sendero serpenteante bordeado de flores silvestres, se había convertido en un faro de esperanza. Daniel, con su chaqueta de cuero desgastada y su bastón siempre a mano, supervisaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca pensé que un viejo como yo vería algo así, solía decir, mientras acariciaba a Rex, el cachorro mestizo que ahora correteaba junto a Max como un hermano pequeño. Pero la paz no duraría mucho tiempo sin un último desafío que pondría a prueba la fuerza de todos. Una mañana gris, mientras Oliver cepillaba el pelaje de Max en el patio trasero, el cielo se oscureció de repente. Nubes pesadas se arremolinaban en el horizonte y el viento comenzó a aullar, arrancando ramas de los pinos cercanos. Ana salió al porche, con el teléfono en la mano y el rostro tenso. Es una alerta meteorológica. Dicen que viene una tormenta como no hemos visto en décadas. Miguel, que estaba revisando el generador en el garaje, frunció el ceño. Tenemos que prepararnos. Y asegurarnos de que los perros estén a salvo. Oliver miró a Max, cuya cola se había detenido, sus orejas alzadas como si presintiera el peligro. No te preocupes, amigo. Esta vez no estás solo. La tormenta llegó al anochecer, un monstruo de lluvia torrencial, relámpagos que parecían rasgar el cielo y truenos que hacían temblar las ventanas. La familia se refugió en la casa, con Max, Rex y Luna acurrucados en la sala bajo mantas. Pero a medianoche, un estruendo diferente rompió el caos, un golpe seco, como si algo hubiera colapsado. Oliver corrió a la ventana y vio con horror que el roble gigante del patio trasero, debilitado por el viento, se había desplomado sobre la cerca, abriendo un hueco hacia la calle. Antes de que pudiera reaccionar, Max se puso en pie de un salto, sus instintos de supervivencia activados. Con un ladrido urgente, salió disparado por la puerta trasera, que el viento había abierto de golpe, seguido por Rex y Luna. Max, no,
gritó Oliver, corriendo tras ellos bajo la lluvia helada. Ana y Miguel lo siguieron, luchando contra el aguacero mientras las linternas apenas iluminaban el camino. Los perros habían desaparecido en la oscuridad, sus siluetas tragadas por la tormenta. La familia se dividió para buscarlos, Oliver hacia el bosque cercano, Ana hacia el vecindario, y Miguel hacia la carretera principal. El corazón de Oliver latía con fuerza, el miedo de perder a Max otra vez apretándole el pecho como una garra. Max, Rex, Luna, gritaba, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. La lluvia le cegaba, el barro le hundía los pies, pero no se detuvo. Recordó esos 4 años de espera junto a la gasolinera, la lealtad inquebrantable de Max, y supo que no podía rendirse ahora. Mientras tanto, en el refugio, Daniel también enfrentaba el caos. La tormenta había derribado parte del tejado de una caseta, y los perros ladraban aterrorizados, algunos corriendo en círculos, otros escondidos bajo los escombros. Con la ayuda de un par de voluntarios que habían llegado antes del temporal, Daniel intentaba reunirlos en el edificio principal, pero el agua comenzaba a inundar el terreno. Fue entonces cuando escuchó un ladrido familiar en la distancia. A través de la cortina de lluvia, vio a Max liderando a Rex y Luna hacia el refugio, como si supiera exactamente a dónde ir. Los 3 perros, empapados pero decididos, corrían con una misión clara. Daniel abrió la puerta del edificio, incrédulo. Max, viejo amigo, ¿qué demonios haces aquí? Max no se detuvo a saludar. En cambio, ladró con urgencia y corrió hacia una esquina del refugio donde un grupo de cachorros temblorosos estaba atrapado bajo una lona caída. Luna y Rex lo siguieron, y juntos comenzaron a apartar los restos con sus hocicos y patas, liberando a los pequeños uno por uno. Daniel se unió, maravillado por la escena. Siempre supe que eras un héroe, murmuró, levantando a un cachorro empapado mientras Max lo miraba con ojos brillantes, como diciendo, no hay tiempo que perder. En ese momento, Oliver irrumpió en el refugio, jadeando y cubierto de barro. Max, los encontré, gritó, corriendo hacia su amigo. Pero al ver lo que estaba sucediendo, se detuvo en seco, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Está salvándolos, otra vez. Ana y Miguel llegaron poco después, alertados por un voluntario que había visto las luces del refugio desde la carretera. La familia se unió al esfuerzo, trabajando junto a Daniel y los perros para asegurar a todos los animales. La tormenta no cedía, pero dentro del edificio, el calor de la unión y el coraje llenaba el aire. Cuando el último cachorro estuvo a salvo, Max se tumbó exhausto junto a Oliver, su respiración agitada pero su cola moviéndose débilmente. Buen chico, susurró Oliver, abrazándolo mientras Rex y Luna se acurrucaban a su lado. Ana se arrodilló junto a ellos, su voz temblorosa. Nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Miguel, con una rara sonrisa, asintió. Es más que un perro. Es nuestra fuerza. El amanecer trajo un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera pedir disculpas por la furia de la noche. El refugio estaba en ruinas, el estanque desbordado, las casetas destrozadas, el sendero cubierto de escombros. Pero los perros estaban a salvo, y eso era lo que importaba. Samuel Torres llegó con su cámara apenas el sol salió, alertado por un mensaje de Oliver. Esto tiene que grabarse, dijo, enfocando a Max, que descansaba con la cabeza en alto, rodeado de los cachorros que había salvado. La tormenta intentó destruirlo todo, pero Max no lo permitió. Este es el capítulo final de su historia, o tal vez solo el comienzo de algo más grande. La comunidad no tardó en responder. Cuando el video de la tormenta se publicó, titulado Max contra el cielo, el rescate imposible, las donaciones llegaron como un río, dinero para reconstruir el refugio, materiales de construcción, incluso un equipo de arquitectos voluntarios que diseñaron un nuevo complejo resistente a cualquier clima. En semanas, el refugio de la carretera 24 renació más fuerte que nunca, un edificio principal de piedra con paneles solares, casetas elevadas para evitar inundaciones, y un mural pintado por artistas locales que mostraba a Max, Rex y Luna liderando una manada bajo un cielo tormentoso. El lema del refugio, grabado en una placa de bronce, decía, la lealtad encuentra un hogar, incluso en la tormenta.
Pero el verdadero cierre llegó un año después, en el segundo aniversario del reencuentro de Max con los Sánchez. Era una tarde de verano, con el sol brillando sobre un Denver vibrante de vida. El refugio organizó una gran celebración, y esta vez no solo asistieron vecinos y voluntarios, sino personas de todo el país que habían seguido la historia desde el principio. Había stands de adopción, música en vivo, y un desfile de perros rescatados liderado por Max, que caminaba con paso firme, su pelaje brillante y su mirada serena. Rex y Luna lo flanqueaban, ahora adultos jóvenes llenos de energía, mientras Oliver, Anna y Miguel marchaban detrás, orgullosos y emocionados. Daniel, cuya salud había comenzado a flaquear tras años de vida dura, fue el invitado de honor. Sentado en una silla de ruedas decorada con flores, recibió una ovación cuando Samuel lo presentó como el guardián original de la carretera. Con voz temblorosa pero clara, Daniel habló al micrófono: pensé que mi tiempo con Rex fue el final de mi historia. Pero Max me enseñó que los finales son solo nuevos comienzos. Este refugio, estos perros, esta familia, son mi legado, y el suyo. La multitud estalló en aplausos, y Oliver, con lágrimas en los ojos, le entregó una placa conmemorativa a Daniel, el primer creyente. El clímax de la celebración llegó cuando Samuel proyectó un documental completo sobre Max, desde sus días en la gasolinera hasta el rescate en la tormenta. Imágenes de archivo, entrevistas con Barry Clarkson, Clara Méndez y los voluntarios, y tomas aéreas del refugio reconstruido llenaron la pantalla gigante. La narración de Samuel resonó en el aire: Max no solo sobrevivió, transformó el dolor en propósito. Nos mostró que la lealtad no conoce límites, que el amor puede reconstruir lo que el tiempo destruye. Este perro, esta familia, este lugar, son un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que guía a casa. Cuando el documental terminó, un silencio reverente envolvió a la multitud. Entonces, Max soltó un ladrido fuerte y claro, como si diera su aprobación, y la gente rompió en vítores y risas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado: desde el fondo del campo, un camión azul rugió suavemente mientras se acercaba. Era el mismo camión de la foto de Daniel con Rex, restaurado por un grupo de mecánicos voluntarios como regalo sorpresa. Pintado en el lateral estaba el rostro de Max, con las palabras "El guardián de la carretera". Daniel, con ayuda de Miguel, se levantó de la silla y tocó la pintura con manos temblorosas. «Es como si Rex estuviera aquí otra vez», susurró, y Max, como si entendiera, apoyó la cabeza contra su pierna. La noche cayó con una fiesta bajo las estrellas. Los perros correteaban libres, los niños jugaban entre risas, y la música llenaba el aire con una energía vibrante. Oliver se sentó en el césped con Max, Rex y Luna a su lado, mirando el cielo salpicado de luces. Ana y Miguel se unieron, trayendo una bandeja de galletas caseras que Betty había enviado desde Wyoming. «Por los viejos tiempos y los nuevos», dijo Ana, ofreciendo una a Max, que la tomó con delicadeza. Miguel, con una rara suavidad en la voz, agregó: «Nunca imaginé que un perro podría cambiar tanto nuestras vidas». Oliver sonrió, rascando a Max detrás de las orejas. «Él no solo cambió las nuestras. Cambió las de todos». A medida que la celebración llegaba a su fin, Samuel se acercó con una última sorpresa. «Esto es para ustedes», dijo, entregando a Oliver un libro encuadernado en cuero. Era una edición especial titulada Max, la leyenda de la carretera 24, con fotos, cartas y la historia completa escrita por él. «Es para que nunca olviden lo que lograron juntos». Oliver lo abrió, hojeando las páginas llenas de recuerdos, y sintió un nudo en la garganta. «No lo olvidaremos nunca», prometió. Cuando la última nota musical se desvaneció y la multitud comenzó a dispersarse, la familia Sánchez se quedó en el refugio, solos con Daniel y los perros. El viejo camionero miró a Max, que descansaba plácidamente bajo el mural, y suspiró. «Creo que mi trabajo aquí está hecho. Ahora puedo descansar sabiendo que la carretera tiene sus guardianes». Ana lo abrazó con fuerza. «Siempre será parte de esto, Daniel. Y de nosotros». Él asintió, con una sonrisa cansada pero satisfecha. El regreso a casa fue tranquilo, con el camión azul siguiéndolos como un eco del pasado.
Max, Rex y Luna dormían en la parte trasera del auto, agotados pero felices. Al llegar, Oliver llevó a Max al patio una última vez antes de dormir. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como faros y una brisa suave acariciaba la hierba. «Sabes, amigo», dijo Oliver, sentándose junto a él. «Pasaste por tormentas, soledad, años de espera, y aún así, nos encontraste. Eres el más valiente que conozco». Max levantó la cabeza, sus ojos reflejando la luz de la luna, y apoyó el hocico en la mano de Oliver. Por primera vez, no había rastro de duda o miedo en su mirada, solo paz. Dentro de la casa, Ana y Miguel preparaban la cama, dejando una ventana abierta para que el aire fresco entrara. Cuando Oliver y Max subieron, el perro se dirigió a su cama en la esquina de la habitación, pero esta vez no se quedó allí. En cambio, saltó al colchón de Oliver, acurrucándose a su lado como lo hacía cuando era un cachorro. Oliver rió suavemente. «Está bien, te lo has ganado». Ana apagó la luz, y la familia se durmió con el sonido de las respiraciones tranquilas de Max, Rex y Luna llenando el espacio. Afuera, el camión azul descansaba en el driveway, un símbolo silencioso de un viaje completo. El refugio, a kilómetros de distancia, brillaba bajo la luna, sus luces parpadeando como un faro para los perdidos. Y en algún lugar, entre las sombras de la carretera 24, el espíritu de Rex parecía sonreír, sabiendo que su legado vivía en Max, en los Sánchez y en cada perro que encontraba su camino a casa. La historia de Max no terminó con un simple regreso, se convirtió en una leyenda que cruzó fronteras, inspiró corazones y construyó un santuario eterno. Fue un recordatorio de que la lealtad, el amor y la esperanza pueden resistir cualquier tormenta, unir a las almas rotas y transformar el mundo, un ladrido a la vez. Y mientras Max dormía junto a Oliver esa noche, soñando con campos abiertos y rostros amados, el universo parecía susurrar: «Descansa, guardián. Tu misión está cumplida».